Entonces la gente me pregunta, la gente que quiere venir a emigrar para acá, ¿qué estudio? ¿Inglés o francés? Y así llegues con inglés, que te va a servir muchísimo, porque con inglés tú puedes hacer todos los trámites que tú quieras en Luxemburgo. Con inglés tú puedes hacer tu vida normal. Igual al final yo siento que es indispensable saber francés. Yo sé que les dije que solo les iba a mencionar estos 4 idiomas en orden de importancia, pero no puedo dejar de hablar del portugués. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero hablar de esos idiomas que ustedes necesitan estudiar para poder emigrar a Luxemburgo. Hay muchas personas que me preguntan ¿qué es mejor estudiar? ¿Francés o inglés? Hay 3 lenguas oficiales en Luxemburgo, que son luxemburgués, alemán y francés. Pero el inglés es importante siempre a nivel mundial, y yo diría que dependiendo del área en la que tú vayas a trabajar en Luxemburgo, va a predominar más un idioma que otro. En este video yo les voy a hablar desde el más importante hasta el menos importante, por así decirlo, porque es que en realidad todos son importantes, porque depende siempre del trabajo que tú vayas a hacer, como ya les dije. Pero en este video yo les voy a decir, según mi perspectiva, para qué les serviría cada idioma, y estos son francés, inglés, luxemburgués y alemán. Yo los pongo en ese orden de importancia y ahora les voy a decir para qué necesitarían cada uno. Hablemos primero del francés. Para mí es el más importante que ustedes tienen que dominar en Luxemburgo. Si ustedes quieren emigrar para hacer vida, para quedarse, para formar una familia, a mí me parece que es indispensable aprender el francés. Incluso, no sé, si vas a vivir por 3, 4, 5 años, para mí es indispensable estudiar el francés, porque este es el idioma que tú más vas a escuchar en la calle. Es el idioma que te va a servir también si tú quieres vivir en Francia, por ejemplo, donde el francés es indispensable, porque muchas veces hay personas que hablan inglés, y así los franceses sepan inglés, ellos siempre quieren hablar en su lengua. En Bélgica y en Alemania puede que te acepten con el inglés, pero en Francia sí es más complicado. El francés te va a servir, por ejemplo, también si tú llegas a Luxemburgo y tú solo sabes español y tienes que buscar un trabajo en las limpiezas, o si no quieres trabajar en las limpiezas ni en la construcción, quieres buscar un trabajo en un supermercado o algo que sea de atención al cliente, es indispensable saber francés. Si quieres trabajar en las limpiezas o en la construcción, está la opción de saber portugués, pero siempre tienes que tener un nivel básico intermedio de francés, porque los clientes, las personas que van a hablar contigo en las empresas, normalmente siempre te van a hablar en francés. La vida diaria en Luxemburgo, en Francia, en Bélgica, es en francés normalmente. Cada vez que tú vayas a comprar algo, cada vez que tú vayas al supermercado, cada vez que tú vayas a hacer un trámite, normalmente todo es en francés. Por eso les digo, si ustedes quieren emigrar a Luxemburgo, emigrar a la frontera de Luxemburgo, ya sea Francia, Bélgica, es indispensable saber el francés. Estarías mucho más cómodo sabiendo francés en realidad, porque es el idioma que vas a conseguir, o sea, es el idioma que vas a hablar tanto en Luxemburgo, Bélgica y Francia. Ahora hablemos del inglés, porque es importante también para muchas personas saber inglés. La mayoría de los trabajos administrativos, contables, recursos humanos, en bancos en general, muchas veces ni siquiera te piden que tengas un nivel avanzado de francés, sino que te piden directamente que sepas inglés. Incluso, dependiendo de la experiencia que tú tengas en ese trabajo, no te van a pedir tampoco un nivel tan avanzado de inglés. A veces la experiencia vale más que el nivel de idiomas que tú puedas tener. Pero en estas áreas que les estoy diciendo, normalmente solo con inglés es suficiente. Entonces la gente me pregunta, la gente que quiere venir a emigrar para acá, ¿qué estudio? ¿Inglés o francés? Y yo les digo, bueno,
dependiendo de lo que tú quieras hacer, es decir, si tú vas a tener un trabajo en el área administrativa, en el área contable, en banco, que tenga que ver directamente también con esta área, normalmente con inglés está bien. Pero siempre tienes que tomar en cuenta que vas a estar en un país donde tú en la calle normalmente lo que vas a escuchar es francés. A veces alemán luxemburgués, pero la vida diaria es francés. Y así llegues con inglés, que te va a servir muchísimo, porque con inglés tú puedes hacer todos los trámites que tú quieras en Luxemburgo. Con inglés tú puedes hacer tu vida normal. Igual al final yo siento que es indispensable saber francés, porque es la vida diaria tanto en Luxemburgo como en Bélgica y Francia. Hablemos ahora del luxemburgués. El luxemburgués es más que todo pedido en trabajos directamente relacionados con el gobierno. Por ejemplo, una vez yo envié currículum a la comuna de Luxemburgo y ellos me dijeron, ¿tú sabes luxemburgués? Así sea para limpiar, para lavar platos, para hacer cualquier trabajo no cualificado, ellos te van a decir, ¿sabes luxemburgués? Porque la entrevista te la vamos a hacer en luxemburgués y necesitamos que sepas luxemburgués, porque este es el idioma con el que te vas a tener que desenvolver si tú trabajas directamente para algún ente del gobierno. Lo que son policías, bomberos, si trabajas en la comuna, sobre todo en el área administrativa, o si trabajas directamente en cualquier área que tenga que ver con el gobierno de Luxemburgo, normalmente te van a pedir saber luxemburgués, incluso alemán. Y por último, el alemán. El alemán he escuchado también muchísimo que lo usan más que todo las personas que trabajan en entes gubernamentales. Normalmente las personas que saben luxemburgués también saben alemán, porque en las escuelas en Luxemburgo, las personas que nacen, estudian y hacen vida en Luxemburgo, siempre les enseñan las lenguas oficiales, que son luxemburgués, alemán, francés. Y el alemán es un idioma que yo lo veo directamente relacionado al luxemburgués. Ya les dije que el luxemburgués normalmente lo piden para trabajar en entes gubernamentales y está ligado al alemán por esto, porque también he escuchado que hablan mucho alemán en esos entes gubernamentales. Yo sé que les dije que solo les iba a mencionar estos 4 idiomas en orden de importancia, pero no puedo dejar de hablar del portugués. El portugués es una lengua muy hablada en Luxemburgo porque la cantidad de emigrantes más grande que tiene Luxemburgo son portugueses. Y el portugués es un idioma que tú vas a conseguir más que todo en la construcción y en la limpieza. Por eso es que hay muchas personas que cuando llegan sabiendo solo español, trabajan directamente en las limpiezas y en la construcción, porque normalmente los portugueses comprenden español. Si tú hablas bien, si tú hablas claro, lento, ellos normalmente comprenden. Y las personas que hablan español normalmente también llegan a comprender el portugués. Entonces, son trabajos que normalmente las personas que cuando llegamos sabiendo solo español hacemos, porque a mí también me tocó trabajar en las limpiezas, trabajar en la construcción, porque es una forma de tú poder integrarte a un ámbito laboral donde no sea directamente en francés, porque es más difícil cuando tú llegas que te hablen todo en francés a que tú escuches portugués, y pues se entiende más el portugués que el francés, obviamente. Esto siempre va a ser un inicio. La meta siempre es aprender francés y aprender inglés, que son los idiomas que para mí tú vas a necesitar más en Luxemburgo: el francés y el inglés. Si tú metes trabajar con los entes gubernamentales, luxemburgués, alemán, sobre todo luxemburgués. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a que, si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.